En esta foto me encuentro en la casa de mis padres a los 6 años. Vivíamos entonces en Lince, muy cerca del colegio Santa Rosa Marinol donde estudié. Hoy trabajo en Lince, muy cerca del lugar donde viví en mi infancia. Este es el día de mi primera comunión, uno de los días más felices de mi vida. Fue un 30 de agosto. Soy católica y tengo convicciones religiosas que para mí han sido muy importantes toda mi vida. En esta foto estoy pequeña el día de mi cumpleaños y mi familia muy unida, mis primos, mis mejores amigos, siempre estuvo unida y siempre se quiso mucho. Con mis queridos padres, Augusto y Aida, ella ya no está ahora conmigo, el día que me gradué de mi colegio, Santa Rosa de Lima, ya les dije, en Lince, aprendí el inglés casi a la perfección como una segunda lengua. Y después de esto, estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde terminé mis estudios en 1970. Este es el día de mi graduación de mi maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Ahí estudié entre los años 1976 y 1977. Antes, los años 71 y 72, estudié Economía y Tributación en el London School of Economics, en Inglaterra. Y fui ahí porque tuve una beca de la Universidad de San Marcos, porque había tenido un muy buen rendimiento académico. Estudios en Harvard los hice porque me dieron la beca Fulbright, y ese mismo año pude además en Harvard obtener el Diploma Internacional de Tributación. Con Mario Vargas Llosa, durante la campaña del Movimiento Libertad, postulando al Senado de la República. Fui elegida para ese periodo, en el año 1990, para el periodo 90-95, y fue mi primera oportunidad en un cargo público. Desde entonces mi amistad con Mario se ha fortalecido y ha crecido hasta el día de hoy. Aquí estoy declarando a la prensa a la salida del Congreso de la República en la Plaza Bolívar. Como todos sabemos, los representantes del Parlamento están llamados a comunicar a la población los debates, los proyectos de ley que se van a aprobar y los grandes temas nacionales. Aquí estoy en una sesión de una comisión en el Congreso de la República con mi buena amiga Lourdes Flores. Fui elegida senadora para el periodo 90-95, pero, como ustedes recordarán, ese mandato fue interrumpido cuando se cerró el Parlamento en 1992. Posteriormente me eligieron congresista por Lima para el periodo 1995-2000. Aquí estoy en mi casa, en una reunión privada con mi amigo Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del 2010. Él ha narrado algunos aspectos de nuestra amistad en su autobiografía El pez en el agua. He tenido oportunidad de vivir con Mario muchos momentos gratos durante su campaña presidencial, luego durante sus viajes a provincias, luego durante sus viajes al exterior, pero quizá el momento estelar es cuando tuve la oportunidad de estar cerca de él en Estocolmo, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura. Aquí estoy con Alberto Andrade, que fue alcalde de Miraflores, alcalde de Lima, durante su campaña presidencial el año 2000. Entre el año 2000 y el año 2001 fui, además, directora de la Maestría de Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Luego, hasta mi elección como defensora del pueblo, integré el Diálogo Interamericano, que es una institución prestigiosa que tiene sede en los Estados Unidos, y fui miembro de su grupo de expertos para relaciones hemisféricas. Del 2001 al 2003 fui superintendente de la SUNAT y ahí se hizo un proceso de modernización
con aumento progresivo pero continuo de la recaudación. En ese tiempo, SUNAT se identificó como la entidad más eficiente del sector público y privado en el Perú. Y luego fui designada también superintendente de las aduanas. Se hizo exitosamente la fusión entre la SUNAT y la aduana. Y aquí hay una visita de Mario Vargas Llosa con todo el equipo de la SUNAT, que en realidad fueron los gestores de este importante cambio. Al frente de la SUNAT comprendí muy pronto que el gobierno electrónico iba a ser muy importante para esa gestión. Por ello viajé a la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, a un congreso internacional de gobierno electrónico, y en esa oportunidad conocí a Bill Gates. El 28 de junio del 2003, el presidente Alejandro Toledo me designó como presidenta del Consejo de Ministros, y entonces resulté ser la primera mujer elegida primera ministra en la América Latina. Aquí estoy con ese gabinete. Muchos de ellos era la primera vez que tenían una jefa mujer. El 29 de septiembre del 2005, el Congreso de la República me eligió por 5 años como defensora del pueblo, con el voto de 92 congresistas de muchas bancadas. Hasta entonces, yo era asesora especialista en área de sector público en el Banco Mundial, en temas de administración, política tributaria, modernización, fortalecimiento de congresos. Creo que este es el cargo en el sector público que estuvo siempre más cerca de mi corazón. Muchas instituciones honraron el trabajo de la Defensoría del Pueblo y me dieron entonces, medallas que yo entendí como un compromiso y un reconocimiento a la institución. La Orden del Mérito a la Mujer, la Orden del Sol, la Medalla Francisco García Calderón del Colegio de Abogados, Constructora de la Paz del Comisionado por la Paz y Desarrollo de Ayacucho, la Medalla de los Derechos Humanos de la Coordinadora de la Coordinadora de Derechos Humanos, la Condecoración Violeta Correa de la Universidad San Ignacio Loyola, la Condecoración Pedro Wilca de la CGTP, pero creo que la condecoración más grande fue el amor de esa mujer que me entregó ese manto que lucí con tanto orgullo. Con mis queridos padres, ante la imagen del Señor de los Milagros, en los claustros de las Nazarenas. A nadie he querido tanto como a mi madre, y a nadie sigo queriendo tanto como a mi padre. Creo yo las personas más importantes de mi vida, ante el patrón de sus creencias, el Señor de los Milagros. Aquí estoy en esa foto con las monjas del claustro en esa visita tan especial al Señor de los Milagros, con mis padres, con las monjas del claustro que cuidan la imagen y con mi mejor amiga, la hermana que Dios no me dio, mi amiga de la infancia, Irma Chonati. Aquí, de niña, con mi hermano Augusto, quien, como pueden ustedes apreciar, es bastante menor que yo y era un bebé bellísimo y a quien quise desde el día que nació. Y aquí están los dos hermanos, otra vez, muchos años y muchos kilos después, pero queriéndose muchísimo como desde el primer día. Desde marzo de este año, 2013, soy la presidenta de la recién formada Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que cuenta con 15 empresas petroleras que son sus miembros. Y entonces se ha hablado mucho de la situación petrolera del Perú, pero tan o más importante también es que soy profesora e investigadora de Centrum, la mejor escuela de negocio de este país y una de las mejores en América Latina y en el mundo. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, doctora Beatriz Merino. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
para la Alianza Francesa de Lima. Es un gran placer, un gran honor recibirla esta noche en nuestros habituales rendezvous. El PowerPoint que acabamos de apreciar se ha concebido bajo un formato 20 por 20 denominado Pechacucha. Quisiera agradecer a mi amigo Alain Pignard por este valioso aporte a nuestros rendezvous. Merci, Alain. Quisiera saludar también la presencia en esta sala de los miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza de Lima. Asimismo, saludar a mi colega de la Embajada de Francia, Luc, y también al director del Colegio Franco-Peruano, Dominique. Muchas gracias por su presencia. Esta noche tenemos el gran honor de recibir a nuestra prestigiosa invitada, la doctora Beatriz Merino, reconocida abogada y política peruana, que todos ustedes conocen muy bien. Como lo acabamos de ver, la doctora Merino ha desempeñado diversos cargos de muy alto nivel a lo largo de su carrera profesional. No voy a repetirlo porque hay los elementos más importantes en este PowerPoint. Pero para nosotros es un momento muy especial, una noche muy especial, tener como invitada a una personalidad como la doctora Beatriz Merino, y quisiera manifestar nuestra gran admiración hacia su persona, de un lado por la manera tan profesional al desempeñar altos cargos y a la vez por participar de una manera tan cercana con la gente de todos los niveles sociales, particularmente durante su gestión como defensora del pueblo. Es por eso creo que mucha gente le guarda un cariño especial como muestra de su gratitud y aprecio. Muchísimas gracias, doctora Merino, de su presencia acá en la Alianza Francesa. La conferencia de esta noche se titula Desconfianza social e institucionalidad fallida, la incidencia de la ética pública en la lucha contra la corrupción. Antes de ceder la palabra a nuestra prestigiosa invitada, permítanme presentarles el desarrollo de esta noche y recordarles las reglas del juego de los rendezvous en la Alianza Francesa de Lima. La doctora Merino tendrá 40 minutos para su intervención. Habrá 30 minutos para preguntas y respuestas con el público, pero una cosa muy importante, las preguntas serán cortas y las respuestas igualmente. Y en la tercera parte hay algunas preguntas más personales a nuestra invitada. Creo que el momento que todos nosotros esperamos ha venido. Por favor, doctora Merino. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta prestigiosa Casa de la Cultura, como lo es la Alianza Francesa, una institución que en sus más de 120 años de vida institucional tanto ha aportado a la cultura peruana y en general al mundo a través del diálogo intercultural que promueve entre los pueblos, algo tan apremiante en los tiempos que corren. Permítanme en los siguientes minutos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a estas ideas fundamentales y su estrecha vinculación con la ética pública y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática. Antes de adentrarnos al concepto de la ética pública, me gustaría remarcar dos ideas que me parecen fundamentales de cara a la reflexión que me gustaría suscitar en esta ocasión. La corrupción, desde una perspectiva antropológica, es hija de su tiempo y su contexto. En efecto, más que una conducta disfuncional de individuos que se expresaría en un abuso del cargo público para obtener una ventaja privada, la corrupción es también y sobre todo, como bien afirma Ludwig Huber, una práctica social compleja que se basa en códigos morales distintivos y sistemas informales de interacción, tanto más poderosos que las estructuras formales y oficiales, y donde el contexto sociocultural juega un rol fundamental para su incidencia. La corrupción no existe sin un contexto social. Estas prácticas sociales que la conforman tienen significados distintos para gente diferente y por razones diferentes. Varían con el tiempo y pueden ser comprendidas solo en su contexto sociocultural e histórico específico. Ahora bien,
¿Qué podemos decir de la sociedad peruana en relación a la corrupción y a sus niveles de tolerancia? Lo primero que hay que decir es que la sociedad peruana reconoce a la corrupción como uno de los principales problemas del país. Me remitiré en lo sucesivo a los datos que ofrece la 7ª encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2012, realizada por Proética y elaborada por Ipsos Apoyo. Según esta encuesta, en el año 2012, el 47% de las personas consultadas consideraban que la corrupción ocupaba el segundo lugar, después de la delincuencia, entre los principales problemas del país. De hecho, el promedio histórico de las 3 últimas encuestas, 2008, 2010 y 2012, la ubica también en el segundo lugar. Existe además la percepción compartida de que la corrupción afecta al desarrollo del país. El 51% de los encuestados consideró que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal obstáculo para el desarrollo. No obstante esta conciencia del problema, hay cifras desconcertantes respecto al grado de tolerancia cotidiana frente a este fenómeno. En efecto, frente a una situación en la que un funcionario público favorezca a parientes y amigos, solo el 27% la rechaza totalmente. Así también, frente al hecho de dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público, solo el 31% lo rechaza totalmente. Y si preguntamos acerca de evadir impuestos o llenar documentos con datos falsos por conveniencia, solo el 32 y el 36% respectivamente lo rechaza totalmente. Entonces, ¿cómo explicar este contraste? A la luz de los resultados, creo que hay 2 respuestas a este interrogante. Una, que estos datos contradictorios se explican porque la corrupción termina supliendo la fallida institucionalidad constituida para brindar servicios al ciudadano, haciéndose por necesidad tolerable. 2. La impunidad campeante desincentiva enfrentar el fenómeno de la corrupción. La ineficacia de la institucionalidad constituida para perseguirla y sancionarla descorazona al ciudadano indignado, capaz en un principio de promover una denuncia para atajarla. Podemos refrendar ambas respuestas también con datos de la realidad. La última encuesta del Barómetro de las Américas respecto al Perú 2013 informa que el 28% de la población afirma que un funcionario o servidor público le ha pedido una coima en los últimos 12 meses. Casi la tercera parte de la población. La encuesta de Proética de un año antes, frente a la misma pregunta, arroja un resultado de 15%. A lo que respondieron afirmativamente a la pregunta que aludía a la experiencia de que un funcionario le solicitara regalos, propinas o coimas, se les preguntó por las razones que fueron determinantes para aceptar dicha solicitud. El 54% respondió que lo hizo para evitar mayores sanciones. El 38% respondió que lo hizo porque así funcionan las cosas. Y el 13% porque es una costumbre. Es decir, se asume y muchas veces se comprueba que la institucionalidad, para que sea eficaz, tiene que aceitarse y por eso toleramos la corrupción. Más dramático es el panorama cuando se le pide a los encuestados que califiquen como opciones cerradas el grado de eficacia de las denuncias. Los resultados son contundentes. El 82% cree que ellas son poco o nada efectivas. Y si preguntamos por las instituciones clave en esta lucha, la cosa es peor aún más. 4 de 5 personas encuestadas creen que es probable sobornar a un policía. Más del 60% cree que es probable sobornar a jueces. Ambas instituciones, Poder Judicial y Policía Nacional, son consideradas las más corruptas del país, con 56% y 52% respectivamente. Es decir, no se denuncia en alto grado porque existe la percepción y muchas veces la experiencia de que ello no sirve para nada. Máxime con las instituciones tan desprestigiadas, paradójicamente encargadas de perseguir y sancionar la corrupción. Por lo tanto,
Si tenemos una sociedad que rechaza enérgicamente la corrupción, llamémosle macro o conceptual, pero que a la vez resulta bastante tolerante frente a la corrupción cotidiana o micro que le afecta y rodea, ¿cómo tienen que plantearse las iniciativas para combatirla? De igual modo, ¿cómo plantear iniciativas para fortalecer a las instituciones o articularlas en torno a planes nacionales y otros, si buena parte de ellos están tan desprestigiadas por la percepción y experiencias ciudadanas? Sea como fueren esas iniciativas, tengo la convicción que tienen que estar orientadas a rescatar la reserva moral de los ciudadanos y a promover la ética pública, y aquellas dedicadas a fortalecer la institucionalidad, a sacar lo mejor de ella con su puesta a prueba para casos emblemáticos. Bajo diversas fórmulas, los padres de nuestras naciones plasmaron esta concepción de la ética en las cartas fundacionales. Del mismo modo entendieron que su realización dependía de la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas. Pensaron que estos derechos debían constituirse en la garantía para el ejercicio y reconocimiento de libertades, inmunidades, pretensiones y potestades que el individuo requiere para la realización de su plan de vida. Como consecuencia de esta visión, los derechos son exigidos por la comunidad política como presupuesto indispensable para la realización del proyecto de Estado y sociedad al que se aspira. El ejercicio de la ética tiene que ver con los otros. Para la realización de nuestros anhelos necesitamos bienes materiales, pero también aquellos bienes subjetivos que solo los demás nos pueden dar, como por ejemplo el afecto, el respeto y el reconocimiento. No puedo dejar de considerar finalmente en esta reflexión sobre la ética su relación directa con las instituciones. Como sabemos, como dice Douglas North, las instituciones son formas de organización de las relaciones sociales que reducen la incertidumbre de los individuos en la toma de decisiones. Por ello, las instituciones cumplen el doble papel fundamental de garantizar el desarrollo pleno de los ciudadanos y de ser garantes del ejercicio de sus libertades. Del mismo modo, si el desarrollo de una comunidad tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos, para que estos desarrollen dichas capacidades es necesario que sus libertades se encuentren garantizadas. En este punto y a manera de resumen diré que el anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas nos conduce a la constitución de los pilares de nuestros sistemas financieros, económicos y democráticos. La confianza forjada en el respeto del otro y de su felicidad. El capital social que se nutre de la confianza y hace posible la acción colectiva generadora de riqueza e intercambio económico. Las instituciones, instrumento medular en los sistemas basados en las libertades y los derechos fundamentales del individuo. Y finalmente, la democracia, entendida en primer lugar como relaciones sociales basadas en los derechos y luego como sistema de gobierno y control del poder. Las desviaciones a la ética producidas por el fenómeno de la corrupción en América Latina constituyen el entramado de la más importante dificultad que enfrenta el sistema democrático y económico de la región para lograr su definitiva consolidación. La corrupción se expresa como una transgresión al orden social, una externalidad económica negativa, así como un perjuicio al régimen político que destruye el contrato social de los ciudadanos con el Estado. La corrupción destruye la democracia. En efecto, si dejamos de concebir a la democracia solo como una doctrina política o como un sistema de gobierno, entenderemos que esta es también un modo de relacionarse que se sustenta en acciones de ciudadanos libres, comprometidos, responsables con su destino y con el de su comunidad. Y esto es lo que puede corroerse. La ciudadanía vela por el trasfondo ético que regula las sociedades y que demarca las líneas de acción y los modos de relacionarse con las personas. Vigila y demanda que la educación sea correctamente impartida, que la salud sea considerada como un derecho básico
y que los funcionarios desempeñen sus cargos con honestidad. El carácter ético de la ciudadanía le permite identificar en la vida cotidiana sus responsabilidades y campos de acción, tanto en el respeto de sus derechos como en la denuncia de los actos que destruyan, resquebrajen o contravengan los principios de la democracia, de la justicia y de la igualdad. En síntesis, la democracia se construye sobre dos ejes íntimamente relacionados y que se implican mutuamente: una comunidad libre y responsable y un Estado eficiente y garante de sus derechos. En la actualidad, en la América Latina y en nuestro país, este deber ser que acabo de describir dista mucho de la realidad del ser de nuestro país y de nuestra región. Desde la mirada del ciudadano, los Estados no han cumplido con su primer deber, que es garantizar los derechos fundamentales de las personas mediante la provisión de servicios públicos básicos: seguridad, justicia, educación, salud. Este fracaso del Estado fractura el sentido de expectativa que todos los ciudadanos guardan respecto de quienes administran la cosa pública. Como respuesta a ello, en razón de la necesidad de supervivencia, se establecen relaciones al margen de lo que el sistema formal establece, quebrándose de este modo la infraestructura institucional o normativa, dejando paso a lo que denominamos la informalidad. Para explicar mejor esta idea, voy a utilizar los datos que nos ofrece el Latino Barómetro, este instrumento de análisis anual de la percepción sobre diversos aspectos de la vida social y política de la América Latina, contratado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que, como saben, es un organismo adscrito al Sistema de Naciones Unidas. La encuesta realizada para el año 2011, la última difundida, muestra que entre sus datos que solo un cuarto de la población latinoamericana, 26% para ser exactos, piensa que se gobierna para el pueblo, mientras que 3/4 partes de la población cree que los gobernantes lo hacen para el beneficio de unos pocos, constituidos por élites de poder económico. En este sentido, no debe sorprendernos que solo el 39% de los latinoamericanos esté satisfecho con la democracia como régimen político, dado que la mayoría piensa que ésta solo favorece a minorías y que la mayoría se encuentra desprovista de acceso a bienes y servicios primarios de calidad. Entonces, pregunto, ¿todo está perdido en el Perú? ¿Todo está perdido en la región? ¿O esta puede exhibir ciertos avances? Si bien es cierto que la región se mantienen algunas diferencias marcadas de país a país, también lo es que hemos logrado algunos avances que merecen ser destacados. Algunos son: en la agenda pública del continente, el fenómeno de la corrupción destaca como uno de los principales problemas, junto con la pobreza, la falta de empleo y la inseguridad. La mayoría de los gobiernos ha mostrado voluntad política al más alto nivel para resolver los problemas ocasionados por la corrupción. Una prueba de ello es que, a excepción de Barbados, todos los estados de América Latina forman parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Se ha procesado a jefes de Estado, generales y altos funcionarios de regímenes autoritarios y corruptos, pocos años después de haber dejado el poder. Se han emprendido diversas reformas normativas y administrativas destinadas a mejorar los controles legales, administrativos y presupuestales dentro de la administración pública. Se han abierto canales de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas, en el diseño de políticas y en la gestión estatal. Los avances en materia del derecho de acceso a la información pública se van desarrollando con relativo éxito prácticamente en toda la región. No obstante todos estos logros, existen serios problemas en el ámbito de implementación de las políticas, normas y mecanismos que no hacen posible la consecución de objetivos más concretos, permitiendo como consecuencia que la percepción de la mayoría de nuestros pueblos con relación al problema sea aún negativa, en contraste con los esfuerzos de solución. ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, las más serias que se pueden señalar son las siguientes.
las diversas reformas emprendidas y los múltiples mecanismos de lucha anticorrupción desarrollados en muchos casos mantienen una existencia formal de escasos resultados efectivos. Cuando existe la política, no existe la norma. Cuando ésta entra en vigor, falta el mecanismo. Cuando éste se desarrolla, no se asigna el presupuesto para que funcione apropiadamente. Y cuando se cuenta con el presupuesto, quienes incumplen la norma no son sancionados. Este círculo vicioso debilita al Estado de Derecho y al sistema democrático en su conjunto, pues envía el pernicioso mensaje de que la impunidad es la regla y la ley la excepción, lo que a su vez hace que ese natural anhelo de realización individual dentro de un contexto de desarrollo pacífico y colectivo, del que hablamos al principio, no pueda prosperar, pues resulta natural que pocos confíen en un sistema en el que las reglas y las instituciones solo funcionan para unos en desmedro de otros. Las iniciativas anticorrupción promovidas desde el Estado, salvo pocas excepciones, usualmente están desarticuladas, carecen de una estrategia transversal, tratan las consecuencias de la corrupción más que la prevención de esta, y cuando previenen, concentran sus recursos en el diagnóstico más que en la gestión de soluciones. En síntesis, y considerando la perspectiva de ética pública desarrollada al inicio de mi intervención, podríamos decir que en la raíz de cualquier acto de corrupción se puede identificar siempre un desvarío de una conducta éticamente correcta a otra éticamente incorrecta, en la que el justo medio se pierde para dar paso a un egocentrismo nocivo que decreta que la realización y hasta el disfrute personales no pasan por sentirse parte de una colectividad cuyo interés es superior al de cada uno de sus individuos y cuya sostenibilidad es condición necesaria para que la propia existencia de los individuos adquiera sentido. Si quisiéramos ensayar una agenda de retos y de compromisos efectivos en materia de lucha anticorrupción, diríamos que la lista de tareas pendientes en la que deberíamos involucrarnos todos sin excepción debería ser la siguiente. La corrupción como fenómeno generalizado, globalizado, sofisticado y de múltiples causas requiere un trabajo más centrado en los valores que imperan en la sociedad y en la cultura de los pueblos que la padecen. Un trabajo que suponga una acción concertada e integral que incluya al Estado, a la sociedad civil y a la opinión pública. Necesitamos construir una relación distinta entre gobernantes y gobernados, centrada en los intereses comunes más que en las diferencias propias de los roles distintos. Los funcionarios públicos no deberían tener temor al escrutinio público realizado por la sociedad civil, pues ésta no quiere gobernar, sino ser bien gobernada. Debemos desterrar la impunidad, procurando hacer todo lo necesario en materia administrativa y presupuestal para que las normas y mecanismos de lucha contra la corrupción se cumplan de manera efectiva, sin distinciones de ninguna clase. Esto no solo abonará en la legitimación del sistema democrático, sino también en la eliminación de la fractura social que existe en casi todo el continente americano, por la cual existe un país real a la par que un país formal. Necesitamos diseñar una estrategia de lucha anticorrupción más articulada, tanto al interior de cada uno de nuestros países como entre todos. La inteligencia para la prevención, detección, investigación y sanción de casos de corrupción que nos afectan a todos necesita mecanismos de coordinación y cooperación que ciertamente no hemos sido capaces de desarrollar de modo eficiente. Como punto final, debo decir que es urgente involucrar al sector privado financiero y no financiero en los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la ética pública. Sabemos que el impacto que provoca la corrupción en estos sectores es devastador en términos económicos. La crisis financiera mundial que hemos vivido no solo genera un efecto nocivo
en la economía de libre mercado, sino que en todos los países provoca una involución en la tarea inacabada de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros países. En el Perú, un país que avanza indiscutiblemente hacia el umbral del desarrollo, la corrupción hace mella. La frágil autoestima nacional se derrumba con facilidad y el pesimismo respecto al futuro se expande rápidamente en el ánimo colectivo cuando la falta de ética campea y la civilidad es ignorada. La corrupción erosiona en este nuestro querido país lo que con esfuerzo construye el corazón humano y cada generación de peruanos. En atención a todo esto que les he manifestado, creo firmemente que necesitamos un nuevo pacto ético en el que armonicemos los legítimos intereses individuales con los colectivos a la luz de las exigencias de los tiempos y dilemas actuales, recolocando en el centro de la acción pública y privada a las libertades y derechos fundamentales de las personas de cuyo ejercicio depende su desarrollo integral y su realización plena. Y supongo que de hacerlo podremos construir juntos ese país con el que siempre soñamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Merino. Ahora el público tiene la palabra. Doctora Merino, creo que nadie puede estar en contra de lo que usted ha manifestado ahora, pero me parece crucial, dado que todos los días vemos malos ejemplos, de ver quién puede liderar esto, porque finalmente se requiere alguien que salga a la palestra y lidere este movimiento anticorrupción, ¿no? Se ha hablado en varias ocasiones de los áreas anticorrupción, pero ninguno ha funcionado. ¿Qué hacemos? Bueno, porque la razón por la que no ha funcionado es porque no es un tema de personas, sino un tema de instituciones. Si las instituciones que están llamadas a sancionar son las más desprestigiadas, entonces eso, como dije antes, desanima al ciudadano a... mire, si usted tiene un Estado que no cumple con los servicios, entonces en ese instante el ciudadano se siente que paga sus impuestos, pero a cambio de eso no está recibiendo la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de la nutrición o de la seguridad que debe recibir. Y si además de eso las instituciones que deben sancionar son las más desprestigiadas, la impunidad campea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, por eso yo hablaba de un pacto ético que tiene que ser mirar el problema de una manera holística. Yo lo que siento es que la corrupción es una forma de resistencia en realidad al poder formal cuando hay un rechazo del gobernado respecto de quien lo está gobernando. O sea, lo que siento es de que esta situación, ¿no es cierto?, pasa por rechazar el poder formal y el poder del gobernante cuando el ciudadano siente que no está recibiendo los servicios que debiera recibir. Y si a eso usted le suma, digamos, el hecho de que no hay sanción, entonces empieza a existir en la sociedad una especie de tolerancia o resignación con la corrupción. Lo que a mí me anima a hablar de este tema, a hablar de ustedes, y cada vez que puedo hablar del tema lo haré, es que todas las encuestas señalan que es el segundo problema más importante para los peruanos. Eso quiere decir que no la aceptan. Porque cuando uno describe, esto es mi problema, es porque no la acepta, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a mí a seguir predicando, ¿no es cierto?, que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y crear un sistema que permita que la ciudadanía reciba los servicios de los gobernantes que ellos se comprometieron a dar, por un lado, para los cuales están en los lugares que están, ¿no? Y en segundo lugar, que cuando un ciudadano comete una infracción a esas normas, es sancionado como debe ser sancionado. Eso es. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí.
Doutora Merino, usted nos hizo una análisis sociológica del problema de la corrupción centrada en América Latina. La corrupción no es un fenómeno de América Latina. Basta acordar que, por ejemplo, la familia del rey de España está ahora involucrada en un caso de esos, que Francia tiene un presidente condenado por corrupción, que de Italia ni es necesario hablar. Entonces, lo que le quería preguntar es, me gustaría que su análisis fuera también un poco filosófica, más allá del sociológico. ¿Qué modelo de humanidad, qué modelo de sociedad estamos nosotros creando para que este fenómeno sea un fenómeno tan global y no apenas un fenómeno de América Latina? Gracias. Mire, yo lo que creo es que la sociedad en su conjunto, a ver, la aparición de la modernidad con la tecnología, con la economía de mercado, con el consumo, ¿cierto?, ha traído sin duda grandes beneficios a la humanidad. En los últimos 150 años, millones y millones de personas han salido de la pobreza simplemente por tener acceso al agua, al saneamiento y a los beneficios, digamos, que todo el desarrollo económico y las industrias en general han producido en el mundo entero. Pero con ello han venido también todos los pecados que este sistema trae consigo cuando no imperan los valores. Porque, sin duda, este sistema está basado en la libertad individual y en la búsqueda del bien o de la satisfacción personal, lo que es sus necesidades personales. Cuando esa búsqueda no está enmarcada dentro de una ética, digamos, dentro de una moral, entonces arrasa con todo. Eso es lo que ha pasado. La crisis financiera, ¿por qué ha sido? La crisis financiera clarísimamente ha sido porque se perdieron por completo, ¿no es cierto?, todos los estándares morales en el sistema bancario de los Estados Unidos. O sea, esa famosa burbuja que ha originado, ¿no es cierto?, la crisis que hemos tenido todos que vivir en el mundo entero durante los últimos 5 años, o lo que usted menciona ya, casos puntuales de la monarquía o de la presidencia, por no ir pues, por Filipinas o por otras. Ahora mismo creo que hay una presidenta que le ha encontrado algunas cosas en su casa, ¿no es cierto? Por aquí al sur, no sé, qué cosas tiene en la casa guardada, en bolsas, dice que se lleva, dice la secretaria que se llevan en bolsas, no lo sé. Pero lo que quiero decir es, cuando la economía y el poder ya no están basadas en la honestidad y la honorabilidad de las transacciones por la palabra empeñada, sino tienen que ver con la mentira, la corrupción, el aprovechamiento personal del poder para incrementar el patrimonio, entonces estamos frente a una sociedad que ha perdido el rumbo, ha perdido la necesidad de organizarse a partir de los valores en los que nos organizamos todos en nuestras familias, que en el fondo son bastante simples. O sea, el respeto, la verdad, la integridad, ¿no es cierto?, el deber ser, el comportarse, el respetar la ley, el respetar a los demás. No es tan difícil vivir en una sociedad ordenada, ¿no es cierto? No es tan difícil pararse en una luz roja y esperar que aparezca la verde. No es tan difícil respetar los códigos y las convenciones sociales. O sea, pero lo que yo siento es que cada vez más y más se busca que tomar atajos. Cada vez más y más se busca acumular fortunas en una sola generación y de repente en 10 años. Cada vez más y más los valores de las personas tienen que ver con lo que tienen y no con lo que saben. Entonces, esa es para mí. Y ahora, ¿por qué es que yo no pierdo la fe? Porque siempre siento que hay una juventud que busca la trascendencia espiritual, que tiene todavía unos valores éticos. Y siento que todavía hay, en este país por lo menos, una gran reserva moral para luchar contra eso. Yo sí siento eso. Sí. A través de la globalización y del poder de los medios, podríamos decir que la concepción de los valores éticos y morales del peruano están ahora eternamente ligados a la que se tenga a nivel latinoamericano, y
como usted misma dice que se debe según los materiales y lo que el individuo propio pueda tener como limitación, es posible desarrollar una nueva concepción de los valores morales y éticos nacional sin que vaya a ser afectada a la concepción que se tenga de manera internacional. No sé si me entiende. A ver, en 2 palabras, dímelo. Tenemos una concepción peruana de los pero valores, ya, ok, sí, bueno, a ver, sí, ya lo entendí. Mira, yo creo que, a ver, los valores son universales, ¿es cierto? La ética es universal. O sea, claro, todos tendremos en nuestras propias culturas nuestra propia apreciación de cómo se manifiestan esos valores y esos principios, ¿no? Nosotros, recordemos, venimos de un imperio, ¿no? Que era como amar, ¿cierto? Entonces, venimos de una cultura y un imperio que tenía muy claras las cosas con 3 mandamientos muy claros y específicos, donde la integridad y la honestidad eran los valores de nuestra propia cultura. O sea, cuando yo he tenido estos cargos públicos, no solo en la Defensoría del Pueblo, que efectivamente es el más cercano a mi corazón, pero créanme ustedes, incluso la SUNAT. Si algo me enseñó a mí lo que es la corrupción y lo que es la ética pública, fue cuando tuve que ponerle la mano en el bolsillo a todos ustedes y a muchos millones de peruanos más para cobrar los impuestos que el Estado necesita para darle servicios públicos, educación, infraestructura, carreteras, hospitales, a todos aquellos que menos tienen. Y yo entendí que no todo está perdido, que hay todavía en este país un concepto de ciudadanía de aquellos que han formado sus familias en base a los principios y a la moralidad, o sea, que este país tiene ancestralmente. Por eso es que yo soy una optimista casi congénita en este país, porque yo tengo una fe absoluta en la sabiduría y en la racionalidad ética del pueblo peruano. O sea, yo creo que cuando se pierde eso y se busca, por ejemplo, que parecerse a otros, ¿no?, se importan cosas que aparentemente son importantes, pero no se importan y los valores que a esas sociedades las han llevado a lograr el avance y el desarrollo que tienen. Por ejemplo, su ética de trabajo. Levantarse muy temprano, trabajar disciplinadamente, de manera eficiente, ¿no? No entrar en actos de corrupción en el mismo centro de empleo, pagar sus impuestos. O sea, ser personas que trabajan firme y dura y disciplinadamente todos los días. Hay países que tienen una ética de trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los valores transversales, que nada tienen que ver finalmente con en qué país está produciéndose ese desarrollo económico, ¿no? Sí, disfruto de la ocasión para saludar la presencia de los estudiantes de la Academia Diplomática. Por favor, la pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora Merino. Muchas gracias por su presentación. Bueno, en este momento quisiera apelar un poco a su papel como diseñadora de políticas públicas y quisiera saber de qué manera usted podría situar las estrategias que ha señalado, que tendrían que ser transversales, intersectoriales, además a diferentes niveles de gobierno, en estrategias a corto, mediano y largo plazo, así que se tendría que diseñar una política pública respecto de la ética en la administración pública. Y le quería pedir un especial énfasis en el rol de la política exterior como catalizador de las buenas prácticas en la administración pública. Y finalmente, quisiera saber, digamos, si usted considera, personalmente no creo que sea un problema causa-efectual, aunque hay una causa y hay un efecto, hay una causa única que desemboca en un efecto único que es la corrupción, sino es una multiplicidad de causas las que generan esto desde la mezcla entre nuestra tradición ancestral, precolonial y colonial, digamos, esta dificultad en la intersección de estos dos tipos de regímenes culturales normativos
institucionalizados y no institucionalizados, que desembocan también en dos sistemas, tanto corrupción como no corrupción, conviviendo entre uno, ¿no? La corrupción también tiene una propia racionalidad que la ciudadanía termina por admitir. Entonces, pero de todos modos, si bien no hay una sola causa, ¿cuál podría ser, cuál identificaría usted que es un catalizador del cambio en la política práctica, en el ámbito de las políticas públicas me refiero, que identificaría para ser este motor que daría el punto de quiebre? Si es que podría identificar uno, si es que eso es posible, quiero decir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Encantada, creo que voy a tener que escribir una tesis para Sí, es casi una conferencia. No, creo que tengo que escribir una tesis para poder No, yo tengo un gran respeto por la función de los diplomáticos y la política exterior. Creo que es uno de los roles centrales del Estado, ¿no? Y creo que definitivamente estrategias de mediano, corto y largo plazo, yo creo que sería ideal, por ejemplo, que el Perú tomara un liderazgo en el tema en la América Latina, porque definitivamente eso incidiría luego en lo que es la percepción ciudadana nacional, ¿no es cierto? Cuando el Perú se ha embarcado correctamente en ese tipo de políticas, en la política exterior, lo ha hecho con mucho profesionalismo, lo ha hecho de manera muy seria. Yo creo que Torretaglia tiene probablemente una de las calificaciones más altas en el Estado peruano, ¿no? Es definitivamente, para empezar, el primer funcionario del Estado es el secretario, ¿no es cierto?, de la Cancillería, en el escalafón, es el número 1, o sea, es el funcionario público número 1. Entonces, lo que quiero decir es que si la Cancillería tomara estos temas, ¿no es cierto?, como unos temas de liderazgo en el tema que tienen que ver además con factores terribles de corrupción como es el narcotráfico, ¿no es cierto?, que ustedes saben que lamentablemente azota nuestro país y también la región, o pudiera tomar, por ejemplo, como meta de largo plazo el tema de la seguridad, ¿no?, el tema de la seguridad que eventualmente incidirá también en la seguridad ciudadana interna, ¿no? Yo creo que el Perú está en este momento en capacidad de casi hacerlo todo, ¿no? Yo creo que este crecimiento que tenemos nosotros en los últimos 6 o 7 años nos permite no solo mostrar logros de carácter económico, sino yo creo que le permite al Perú tener la opción de tomar un liderazgo regional muy claro. Ya se está produciendo con esta unión, ¿no es cierto?, entre México, Colombia, Chile y el Perú. Ya se está produciendo en algunos temas económicos y yo creo que perfectamente podría tomar este tema de la corrupción como un tema del liderazgo regional, que yo creo que le haría tendría un impacto, ¿no es cierto?, absolutamente adecuado en lo que son los problemas internos del país. Ahora, yo entiendo que la coyuntura lleva también a nuestra diplomacia a atender los problemas que tiene que atender, como en este caso son los problemas que ya conocemos, son públicos, ¿no? Pero estos son los temas verdaderamente transversales, estos son los temas estructurales, ¿no?, en los que Torretaglia no debiera estar ausente. Entonces, en ese sentido yo respaldo lo que usted ha señalado y me parece que debiéramos, ojalá, ¿no?, buscar, cuando me preguntaba el señor, ¿quién podría hacerlo?, ¿no? O sea, yo creo que parte del problema es ese, ¿no? Parte del problema es separar el problema como si una persona, ¿no?, o una oficina pudiera resolver el problema. Eso no es así. Si alguien sabe cómo hacerlo en el entramado internacional, es la diplomacia. Y si la diplomacia pudiera tomar ese liderazgo a nivel regional, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencida que eso incidiría en las instituciones nacionales que tendrían que llevar adelante esta lucha anticorrupción de manera correcta, ¿no? Eso es un buen punto. Señora Beatriz, mis felicitaciones por esta exposición. Tengo 2 preguntas. La primera es casi una sugerencia. Yo vengo de Piura, de la provincia de Huancabamba. Esta conferencia a mí me motiva, nos invita y nos instruye sobre todo. Pero ¿qué pasa con los pueblos del interior?
no tienen esta conferencia. Podría llevarse siquiera la copia del video allá. Bueno, en Piura tal vez la Alianza Francesa lo repita, pero siempre se está dando esto. Esto también es injusto. Es injusto el centralismo limeño. La segunda pregunta, algo ha respondido ya usted. Yo le pregunto, ¿cómo influye el sistema capitalista que nos explota en nuestros recursos naturales de manera irracional? Que nos explota con los valores, como trabajadores y como consumidores. Por ejemplo, ahorita está en problema la ley de la nutrición. A ver, ¿qué hacemos con los medios de comunicación que desinforman, que deseducan? Siendo que la educación no tiene unos objetivos para formar un hombre completo, ¿no? Sino solamente para que sea exitoso en términos económicos, para que sea un profesional y después darle la tarjeta de crédito y saquearle todo el dinero que tiene y que no tiene. Gracias. Yo tengo un concepto bíblico de la vida. Yo solo compro aquello que puedo pagar al contado. Entonces ahorro, después voy y compro. Pero yo soy un muy mal ejemplo para los bancos, no me quieren mucho los bancos. Yo soy solo como caja fuerte para guardar mis ahorros. A ver, Piura, Huancabamba. A ver, efectivamente, mire, ¿qué hacemos con las provincias? Yo le voy a contar. Cuando estuve al frente de la Defensoría del Pueblo, creé el programa de ética pública, ¿no? Y anticorrupción. Y claro, lo primero que dijimos es, bueno, a ver, vamos a ver cómo nos enfrentamos a esto. Y a mí me gustaba mucho cuando viajaba, caminar por el mercado, ir y conversar con la gente. Me parecía que era la mejor manera de saber exactamente qué estaba ocurriendo. Y en alguna oportunidad en Ayacucho visité un orfelinato, ¿no? Y estaba ahí con los profesores, las personas que cuidaban a los niños y qué sé yo. El niño, bueno, ¿y cuál es el primer problema de Ayacucho? Entonces, me dijeron la corrupción. Ah, sí, le dijeron la corrupción. No me dijeron la pobreza, la corrupción. Ah, la corrupción, le digo. ¿Y la corrupción dónde? Ah, bueno, en el gobierno regional. Ah, bueno, no me acuerdo el nombre del presidente regional de entonces. Le digo, no me diga, le digo, el presidente regional, Juan Pérez, es un corrupto. Ah, no, doctora, menos un caballero. De muy buena familia. Entonces no entendí nada. Disculpe, le dije, no entiendo nada. Entonces, ¿cómo? ¿No es un corrupto? No, doctora, no. Es los 20 soles que le cobran a un maestro para trasladarlo de un lugar a otro, los 25 soles que le cobran a tal persona para darle licencia en la posta. Entonces, estábamos hablando de esa corrupción menuda que les cobraban a los propios maestros, a los propios funcionarios, ¿no? Funcionarios intermedios. Entonces, yo regresé a Lima muy preocupada, ¿no? Dije, bueno, aquí estamos frente a un problema nacional que ya está en el entramado social, ¿no es cierto? A un nivel donde ya están cobrando 15 soles por la licencia de maternidad, ya con tarifa, ¿no? Entonces, decidimos que íbamos a tener un acercamiento en la Defensoría del Pueblo en determinados lugares, ¿no? En Cusco, en Ayacucho, en unos 6 o 7 regiones empezamos, y empezamos por juntar a todos, ¿no? El fiscal, la iglesia, la universidad. Entonces, todo el mundo me preguntaba, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema? ¿La corrupción? No, o sea, el grado de coexistencia con la corrupción en nuestro país a ese nivel es impresionante. Entonces, en las instituciones. Entonces, lo que tratamos de hacer es crear una especie de identificación transversal, ¿no es cierto?, lo que haría la Cancillería a nivel de política exterior entre la institucionalidad en las provincias. Tuvimos muchos éxitos, pero claro, era casi también una gota de agua en el desierto, ¿no es verdad? Porque efectivamente el problema es enorme. La Defensoría es una institución, y creo que lo sigue siendo, que tiene la mejor calificación para la lucha contra la corrupción en estas mismas encuestas de la ética pública, ¿no? Entonces, yo ojalá que la Alianza Francesa ponga este video en las provincias y
y ciertamente eso sería muy bueno. Creo que la señora quiere que usted se vaya. Es un poco injusto. Entendido que es injusto solamente el DVD. El DVD, por favor, no hay problema. Mucho gusto. Es su presencia. Ahora, el tema de su pregunta sobre las empresas extractivas, los trabajadores, los abusos, miren, yo diría que eso es una larga discusión, ¿no? Pero es cierto que las empresas tienen que producir, y producir no solo en los recursos naturales particularmente, respetando la ley, respetando el medio ambiente y respetando los pueblos indígenas. Eso está clarísimo. La modernidad no solo es el iPad, la modernidad es también el reconocimiento de nuestras diferencias, de la tolerancia y respeto de nuestra diversidad, y este país tiene que tener una actitud muy clara respecto de eso, tiene que identificar el racismo, identificar la discriminación, identificar, digamos, el tratar a un ciudadano de una manera diferente porque no tiene la educación o los recursos económicos que otros han podido tener por las oportunidades que han tenido, de una manera igualitaria, porque solo de esa manera construiremos un país verdaderamente democrático, donde cada uno de nosotros entienda que tiene los mismos derechos que otro, y que no solamente eso, sino que además es responsable, porque nadie es pobre por elección. O sea, este país tiene 200 años de república, habiendo vivido casi de espaldas al problema indígena. Esa es la verdad, ¿cierto? Entonces recién estamos tratando de incorporar en esta nueva país que estamos viviendo en nuestros últimos años con crecimiento económico, en los beneficios de ese crecimiento, aquellos que fueron dejados atrás por muchas décadas. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con los medios de comunicación? Miren, mal con ellos, peor sin ellos. O sea, ¿qué quiere que le diga? O sea, tenemos siempre que respetar la libertad de expresión. Una vez le preguntaron a Thomas Jefferson, ¿no? Si usted tuviera que cerrar el Congreso norteamericano o los medios de comunicación, ¿cuál cerraría? Y él, sin dudar, el Congreso, porque con los medios de comunicación lo volvería a abrir. Señora doctora Beatriz Merino, felicitaciones por su magnífica experiencia. Yo quisiera que dé su opinión con relación a la situación del Perú en el caso de nuestro poder legislativo, donde el gobierno tiene la mayoría de congresistas y ellos son los que dan las leyes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida si ya le falta poco tiempo, lleva 2 años de gobierno y no se ven cambios? ¿Qué podría dar su opinión si la solución del Perú en esos 3 años de gobierno se puede arreglar alguna cosa? Porque el país del sur, Chile, ha hecho invasión acá en el Perú con los mercados, ¿no? Gracias. Mire, la solución... A ver, yo estuve en el Congreso. Usted, no sé si lo... Claro, así se mencionó. Mire, la solución es participar. La solución es participar. Yo le preguntaba, ¿cuántos de ustedes quisiera ser parlamentario? Dudo que vea un par de manos levantarse en esta sala. Bueno, yo me enfrenté a esa disyuntiva hace muchos años, cuando la mayor parte de mis amigos se había ido del Perú. Casi todos mis amigos se habían ido a vivir fuera. Y yo soy una persona que ha querido toda su vida vivir acá, en el Perú. Y me di cuenta porque 2/3 partes estaban con bandera liberada, no sé, territorio liberado, el Sendero Luminoso. Ustedes recordarán, los más jóvenes no tienen por qué acordarse, porque no han vivido nunca eso, ¿no? Donde la moneda no existía porque teníamos la versión 1 de un expresidente que destruyó, ¿no es cierto?, nuestra moneda y nuestro sistema con la hiperinflación más alta que tuvo la historia económica de nuestro país. Felizmente hubo una versión 2, porque la verdad es que la versión 1 fue un poco fatal, ¿no es cierto? Y entonces, lo que quiero decir es, la decisión personal que yo tomé fue dejar mi vida privada, dejar mi trabajo. Créanme, estaba en esa época muy bien remunerado y hoy día estaría jugando golf, tranquila y feliz, retirada, en lugar de levantarme todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, como todavía sigo haciendo, y participar para ayudar a mi país. No hay otra forma que resolver ese tema
que los ciudadanos éticos, bien formados y profesionales participen en la vida pública, porque de lo contrario, crean que van a dejar los espacios para los inescrupulosos, para los perdedores, para los sinvergüenzas y para los que entran ahí únicamente para resolver sus problemas personales y no para servir. Porque se va a la vida pública a servir a los demás, no a servirse, ¿no? Entonces, yo tengo ilusión y fe de que poco a poco podamos, claro, tengo particular tristeza, ¿no? por el Congreso, ¿no? Porque cada vez tiene un mayor rechazo de la ciudadanía, ¿no? Y es un elemento esencial de la democracia, porque ahí se debaten los grandes problemas nacionales. Hace poco se acaba de publicar, de presentar en el IEP Historia de la corrupción en el Perú, del fallecido historiador Alonso Quirós, y en este libro él relata un poco, con mucha información, cómo se desarrolló la corrupción desde las postrimerías de la colonia hasta nuestros días. Y él habla de todas esas oportunidades perdidas que ha tenido el Perú. Quisiera, a modo de reflexión, ¿cuánto tiempo más piensa que vamos a tener esas oportunidades perdidas? Y solo para hacer una salvedad, hace ya varios años se demostró que lo de Amazúa, Mayuya y Amaqueya fue una invención de un historiador romántico por el Perú, al igual que la bandera apócrifa del Tahuantinsuyo. Gracias. Bueno, siempre las mujeres solimos vivir de los romanticismos, felizmente. Pero bueno, este libro tiene muchos años, ¿no? Escrito en inglés, y efectivamente el Instituto de Estudios Peruanos lo acaba de publicar. Hoy día en la tarde lo mandé a comprar, en la versión en español, y supongo que todos deberíamos leerlo, ¿no? Y difundirlo. Creo que, miren, yo creo que el proceso de la vida democrática es un proceso, ¿no? O sea, no se acaban las oportunidades. Miren, muchos de los que aquí presentes somos sobrevivientes de las 7 plagas que el Perú ha vivido en los últimos, qué sé yo. Hemos tenido dictaduras militares de izquierda, más rarísimas, porque normalmente son de derecha, ¿no es cierto? Hemos tenido el grupo terrorista más perverso, creo, de esta parte del mundo, ¿no? Genocida. Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Hemos tenido la hiperinflación desde la República del Weimar, la más destructiva en materia económica que tuvo la historia económica del mundo, ¿ya? En eso sí fueron muy buenos. Como si todo eso fuera poco, ¿no es cierto? Tuvimos después la historia de la corrupción en los videos, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Todos íbamos a casa cada noche para ver quién había sido comprado esa noche, ¿no? Para ver qué video salía, al punto que, como yo estaba en el Parlamento, mis sobrinos me preguntaban: tía, ¿tú también tienes tu video? Todos los chicos iban a aprender a ver si la tía salía en uno de esos videos. Entonces los tuve que tranquilizar, los junté a todos y les dije: nunca va a salir un video, porque no hay un video de su tía, así tranquilo. Estaban todos angustiados porque cada noche salía, ¿no es cierto?, un vocal de la Corte Suprema, un vocal de la Jurado Nacional de Elecciones, dueños de medios de comunicación caminando con dinero que parecía del monopolio, ¿no? O sea, es que de verdad que somos unos sobrevivientes. O sea, entonces, sin embargo, hay una generación de peruanos que hoy día sube los 18 años que nunca ha vivido un día en dictadura, que nunca ha vivido un día, digamos, agobiado por el terrorismo como vivimos nosotros, ¿no? Que nunca ha vivido en el desorden económico. Entonces yo a veces cuando viajo o hablo en grupos grandes de gente joven, me miran como diciendo: ¿de quién está hablando? Como si yo fuera un dinosaurio y me fuese de extinción o algo así. No, o sea, no, eso lo he oído yo en mi tiempo de vida, y estoy un poco vieja, pero no tanto, ¿no? Entonces lo que quiero decir es: sí se siguen presentando las oportunidades, ¿no es cierto? Y ahora estamos en una oportunidad especial. Yo creo que la gran responsabilidad que tenemos todos nosotros es no retroceder. Nosotros tenemos la obligación moral de entregarle a los jóvenes un país completamente diferente a aquel en que nosotros nos tocó vivir.
Y yo estoy dispuesta, en lo personal, a luchar hasta el último momento que tenga que luchar por un país en el que no haya desórdenes económicos, donde no haya terrorismo y donde no haya dictadura militar. Hace poco me fui a San Marcos a hablar y estaban ahí los de Movadef, nada, yo fui igual. ¿Cierto? Hay que ir, pues. Hay que ir, hay que hablar, hay que dar la batalla, ahí donde hay que dar la batalla. Y todos tenemos que proteger a nuestras autoridades económicas cuando son buenas autoridades económicas, son honestas y lo están haciendo bien. Y todos tenemos que salir a defender y a protestar cuando sentimos que hay una amenaza contra nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Es una tarea de todos. O sea, no de un grupo ni de los políticos. El Perú es demasiado importante para dejárselo a los políticos. Si es que entendemos bien que hay un problema estructural en el Estado y que por el lado de las bases de la sociedad hay otro, porque es permisivo, tolerante y actor también en todo este sistema de corrupción, me pregunto yo si es que la iniciativa tiene que venir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Quiero pensar que si es que arriba está tan, digamos, contaminado y tan acostumbrado a esta contaminación que desde un punto de vista moral o de valores no le parece pues tan malo, si es que estas nuevas generaciones más frescas y menos contaminadas son capaces de generar una fuerza, un movimiento que pueda impactar sobre lo de arriba, o es que tiene que ser de arriba hacia abajo, o de repente son las dos vías al mismo tiempo. Bueno, claro, yo creo que cada país y cada momento determinará cómo se producirá ese movimiento, ¿no? Pero fíjense, yo creo que la tecnología y los medios de comunicación masiva que existen ahora nos están demostrando que esa juventud tiene ahora una energía y una fuerza capaz de lograr lo inimaginable, ¿no? ¿Quién de nosotros hubiese imaginado hace 5 años que iba a existir la primavera árabe? ¿Quién de nosotros se hubiese imaginado que Gaddafi, Mubarak iban a caer como cayeron? ¿Quién de nosotros iba a imaginar que un ministro de Trabajo, Peralón, iba a caer por los twitters? Porque finalmente cayó por los twitters, ¿no es cierto? Cuando hubo una reacción masiva en los twitters en el Perú, ¿no es cierto? Y en Lima en particular, diciendo no pues, como dijo una persona en los Estados Unidos en un centro de investigación, el Perú es el único país en el mundo en el que un ministro de Trabajo le pega a una joven por hacer su trabajo. ¿No es cierto? O sea, no podía, lo siento. Yo no sé qué pasó ahí, pero eso es inaceptable, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Recuerden, fueron la gente que empezó a expresarse a través de eso. Entonces yo creo que recién estamos a puertas en nuestro país de los beneficios que también podemos traer sobre esos medios de comunicación que hoy día mueven a la sociedad. Entonces, yo lo vi suceder en ese caso con una rapidez y una facilidad que a mí me impactó, ¿no? Dicho sea de paso, yo fui una de las que puse en Twitter. Estaba bien enojada, ¿no? O sea, estaba bien enojada. Pero, digamos, la verdad de las cosas es que me parece que en el tema de principios y valores es mucho más probable que la reacción la vayamos a tener en este país de abajo hacia arriba. Yo, como historiadora de formación, quería también referirme al estudio de Alfonso Quirós, que me parece trascendental porque, como dirían grandes pensadores como Basadre, entre otros, quien no está consciente de su historia está condenado a repetirlo. Y efectivamente el estudio nos muestra que desde fines de la colonia, sobre todo en el siglo XIX, con los gobiernos de los caudillos, y durante la bonanza del Guano, por ejemplo, que fue una de nuestras grandes oportunidades en el siglo XIX,
este estudio comprueba que la corrupción destinó prácticamente el 40% de nuestro presupuesto nacional al despilfarro. Entonces, y así varias oportunidades que se nos han ido presentando, y que fundamentalmente el estudio muestra que hubo intereses muy particulares de grupos empresariales o grupos privados, de repente en el siglo XIX los consignatarios, luego así grupos de intereses muy particulares. Y el libro dice también que, es decir, el Estado crea las condiciones para la corrupción, pero muchas veces son los particulares, los privados, los que, digamos, también contribuyen con este asunto. Y esto quiero relacionarlo con la parte de su disertación en la que usted mencionaba que es imprescindible que la empresa privada, que incluir, digamos, a estos grupos económicos importantes ahora más que nunca, porque creo que estamos viviendo otro periodo de bonanza que la verdad no me gustaría que se vuelva a desperdiciar por este tema de la corrupción. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer participar a estos grupos de intereses económicos muy particulares? Porque responden a sus propios intereses, es cierto, y es válido, porque de eso se trata el sistema económico. Pero ¿cómo hacerlos participar? ¿O cómo invitarlos a participar en una estrategia conjunta que venga desde el Estado, ¿no? para evitar o para contribuir o para luchar contra la corrupción, pero a nivel estatal, es decir, por los intereses del país, ¿no? Sí, mire, a ver, nosotros podemos tener yo puedo tener una respuesta doctrinaria a su pregunta, o puedo tener una respuesta práctica, ¿no? Y concreta. Y me parece que probablemente esto segundo es más ayuda, ¿no? Mi experiencia. Yo soy, creo, una de las pocas personas, no sé cuántas hay, pero no creo que hay muchas, que han entrado y salido del sistema público y privado. O sea, he estado en el sistema público y luego he salido del sistema privado. Y luego he regresado al sistema público y finalmente, por ejemplo, ahora estoy en el sistema privado. O sea, ahora estoy en el sector privado. Pero y me siento muy bien, ¿no? Porque cuando he estado en la vida pública he tratado de manejarme con las herramientas, las mejores herramientas que aprendí en el sector privado. Por ejemplo, disciplina, objetivos, eficiencia, o sea, todas las cosas que son propias, ¿no es cierto?, de puntualidad del sector privado. Y cuando he estado, o estoy ahora en el sector privado, trato de darle un contenido, digamos, de Estado, de nación, ¿no? a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, me parece muy divertido y lo vivo con mucha intensidad en ambos, pero lo que escucho mucho en el sector privado es precisamente un rechazo. O sea, no quieren acercarse a estos temas al Estado por el desprestigio que tienen las instituciones del Estado. Entonces, uno los invita, por ejemplo, claro, irán a un congreso, qué sé yo, pero si uno los invita a formar parte de una iniciativa anticorrupción con una determinada entidad del Estado, van a tomar sus precauciones, porque no quiere que su empresa, ¿no es cierto?, cuyo prestigio ellos cuidan, ¿no es cierto?, vaya a ser contaminada por una determinada institución del Estado que está desprestigiada ante la sociedad. Entonces, lo que yo creo es que parte de la solución está curiosamente, es uno de los efectos benéficos de la globalización, que tiene sus perversidades también, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, el hecho de que determinadas empresas grandes tengan sus cotizaciones en bolsas, en las bolsas internacionales, instantáneamente los obliga a intervenir en pactos internacionales, anticorrupción, o sea, les pone una serie de estándares, ¿no es cierto?, de comportamiento por los cuales incluso son pasibles de auditorías internacionales con relación a la corrupción. Entonces, no es solamente un tema local, no solamente un tema, digamos, ahora, indudablemente, eso tiene que ver únicamente con un sector pequeño en número, pero no pequeño en poder económico, que es el sector
digamos, multinacional globalizada, ¿no? Pero en términos de la gran masa, por ejemplo, de las empresas en términos medios, ahí tenemos un problema muy severo. Ahí tenemos un... Yo lo que creo, ¿no?, es que lo que hace falta también en el sector privado es un liderazgo fuerte. O sea, que no tenga que ver únicamente con sus intereses personales o individuales de su empresa, sino con el entender que en la medida que el mercado en el Perú sea más transparente, más fuerte y más grande, ellos también van a hacer más dinero. O sea, en la medida que hay una clase media potente, una clase media educada, una clase media que consuma ordenadamente, en esa medida el mercado en el Perú será un mercado más grande y en esa medida todos podrán participar de una manera más ordenada. Pero si corrompemos ese mercado, eventualmente eso va a dañar a todos. Va a dañar obviamente al Estado, pero también va a dañar al sector económico. Entonces, yo creo que desde el sector privado también hay una tarea. O sea, uno tiende a mirar cuando habla de corrupción únicamente al Estado, pero siempre detrás hay una mano que corrompe. Siempre detrás, y de eso no se habla tanto. De eso no se habla tanto, pero evidentemente el libro que usted ha mencionado sí se habla, pues es esa interrelación permanente en el tema de la corrupción entre el sector privado y el público. Buenas noches, señor Merino. Yo lo que quería pedirle era una opinión precisamente con respecto a ese último tema, porque en el CADE pasado, si no me equivoco, el del año pasado, a donde asisten por lo general empresarios que son parte de la gran empresa, hubo una encuesta también de Ipsos Apoyo, donde, si no me equivoco, el porcentaje de empresarios que aceptaron la corrupción, es decir, no solamente están lejos de ella, sino aceptan que la corrupción era necesaria para lograr sus objetivos y habían incurrido en ella, era un porcentaje de casi el 50%, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que opina usted de este tipo de concesión de parte también de la empresa privada con respecto a la corrupción? Porque también ingresan a ser parte de este círculo vicioso. Y por otro lado, como también lo mencionó, el sector emergente, ese 90% de pequeñas empresas, se ha constituido al margen de la ley, ¿no? Hay mucha informalidad y son muy reticentes a entrar a ella porque no ven los beneficios, como usted mencionó. No ven que haya seguridad, no ven que haya infraestructura, no sienten los beneficios de eso. Entonces, el sector empresarial es, en mi opinión, bastante importante en su totalidad comprometerlo a una acción contra la corrupción. Sin embargo, el actuar en medio de ella les ha sido beneficioso y por eso ahora, bueno, tienen los resultados que tienen. Entonces, ¿qué es lo que opina usted acerca de esta actitud y cómo cree que se puede hacer frente a ella, no? Sí, fíjese, yo efectivamente también leí esa encuesta cuando el CADE me pareció un caso patético de exorcismo, ¿no? O sea, yo nunca he visto, será porque no querían que el vecino viera, pero me pareció una cosa absolutamente patética, ¿no? Y una cosa efectivamente de resignación, tolerancia o aprovechamiento, probablemente peor, del tema de la corrupción. Mire, yo lo que creo es que tenemos que seguir insistiendo en el buen gobierno corporativo, tenemos que seguir insistiendo en tener directorios independientes, tenemos que seguir insistiendo en el Perú en dar cuenta a través de los directorios a los accionistas, en dar cuenta a la sociedad en general, ¿no es cierto?, de lo que es la marcha corporativa de una empresa, y tenemos que luchar contra la informalidad. O sea, nosotros no vamos a tener un país en serio mientras la mitad de la economía del Perú siga siendo informal. Mientras la mitad de la economía del Perú no paga impuestos, no pase por los bancos, no le dé ningún tipo de seguridad, ni estabilidad, ni beneficios de ninguna clase a sus trabajadores. Pero eso es de lo que estamos hablando. Yo no entiendo por qué se ha hecho un culto en este país de la informalidad, ¿no es cierto? Porque en la informalidad, a ver, trabajen ustedes para un informal, a ver qué beneficios les dan. Trabajen ustedes para un informal, a ver si su seguridad, sus seguros de salud, a ver si pagan impuestos correctamente. No, pues, no lo hacen, ¿no? O sea, y yo creo que ese es un sistema corrosivo, ¿no es cierto?, que destruye el sistema económico y que no tenemos, y que tenemos que ir saliendo de eso. Claro, yo no tengo una actitud negativa porque yo creo que definitivamente es un sistema donde han buscado un mecanismo de tener un ingreso, ¿no? Pero eventualmente
¿cómo es posible que eso no esté en la agenda pública? Estamos discutiendo, francamente, temas en los medios de comunicación que yo no entiendo qué tienen que ver con los problemas reales que tiene este país. Deberíamos estar discutiendo todos cómo hacemos para que en lugar de tener... Chile no tiene el problema de informalidad que nosotros tenemos. No estoy hablando de Noruega, estoy hablando del vecino. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que discutir cómo hacemos que todos esos pequeños empresarios o empresarios medios ingresen a la formalidad. Y si eso significa revisar nuestra legislación laboral porque hace muy alto el costo de acceso al mercado formal, pues tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacer una gran reforma laboral que permita que la mayor parte de los peruanos estén en una planilla. Porque solo si lo están, son, por ejemplo, sujetos de crédito, por ejemplo, pueden ir, comprar una casa, comprar un auto, etc. ¿No es cierto? O sea, tener un acceso a las instituciones financieras. En la medida que eso suceda, además, las condiciones para la corrupción van descendiendo, porque, digamos, va habiendo una relación institucional mucho más fluida, transparente, tienen que presentar sus estados de cuenta, etcétera, etcétera. O sea, mientras que sigamos viviendo, por ejemplo, ¿alguno de ustedes entiende por qué en el Perú tenemos que tener secreto bancario? Yo no lo entiendo. En los Estados Unidos no hay secreto bancario. Yo cuando estaba en los Estados Unidos y mi mami todavía estaba viva, yo dejé una tarjeta de esas, de la máquina de, ¿cómo se llama? Para sacar el dinero de débito, estas, la dejé a un familiar para que pudiera sacar, pues si mi mamá necesitaba su medicina, qué sé yo, me llamaron inmediatamente del banco de Estados Unidos, me dijeron, oiga, si usted vive en Washington, ¿por qué hay alguien sacando dinero en Lima? Entonces yo dije, bueno, en mi banco le dijeron, la señora ha sido primera ministra, jefa de la SUNAT, su mamá está enferma. Dijeron allá, muy bien, tiene 15 días para dar un poder por notarial o le congelamos todas sus cuentas en Estados Unidos. 15 días me dieron, salí parada a hacer todo tipo de poderes y lo que sea. ¿Por qué? Porque entran en mis cuentas. Y yo no estaba hablando de que estaban sacando $10,000, estarían sacando pues $300, $200, lo que se necesitaba para comprar la medicina de mi mamá. Entonces yo no logro entender por qué un país en el que hay narcotráfico y en el que 50% de la economía es informal tiene secreto bancario. No lo entiendo. O sea, ¿quién quiere esconder qué y por qué? Yo no tengo ningún problema que entren en mis cuentas bancarias. Yo no escondo nada en mis cuentas bancarias. Entonces, esos son los problemas nacionales, estructurales, que debemos estar todos debatiendo, ¿no es cierto? Nadie dice nada. Estamos debatiendo, bueno, no voy a decir que estamos debatiendo porque usted lo sabe. No es cierto, todos los días en los periódicos. Muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Ustedes saben, cada uno hay preguntas más personales o de otro tema. El tema de la cooperación. Sí, solamente solamente 2 horas. Sabemos que es usted una persona de grandes convicciones religiosas. ¿Qué piensa usted de la elección del Papa Francisco? ¿Y qué significa para usted el hecho de que sea un Papa latinoamericano? A ver, quiero decir en primer lugar que yo tenía una admiración muy profunda por el Papa Benedicto. O sea, leía todos sus discursos, sus encíclicas, me parece un hombre de los más valiosos que la Iglesia ha tenido en muchos años, ¿no? Creo que la elección del Papa Pancho, como le dicen ahora, ¿no? Es un hombre cercano al pueblo, es un hombre lleno de afecto, es un hombre con gran carisma, es un hombre que va a acercar a una de las iglesias más importantes en el mundo, ¿no es cierto? En general a la ciudadanía, le ha dado a la población y le ha dado en general al mundo entero un ejemplo de su austeridad, de su mirada compasiva, ¿no? Una especie de Madre Teresa en hombre, ¿no? O sea, esa es la mirada que yo le doy, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues es argentino, además. No quería decir eso. No lo quería decir. Creo que nos ha dado a todos una renovación y una inyección de ilusión y de alegría muy grande, Papa Francisco, y además un hombre muy inteligente. Resulta. ¿Cuáles son, a su parecer, las 3 personalidades más importantes de la historia del Perú?
Esa es una pregunta difícil de contestar, ¿no? A ver, yo podría decir que en el Perú es probable que empezaremos por las mujeres, ¿no? O sea, esas mujeres que defendieron a la patria en el corazón durante, ¿cuántos? 50 años, en Tacna, que les enseñaron a sus hijos el himno nacional, y que les enseñaron a sus hijos que eran peruanos, para que cuando tocara el tiempo del plebiscito, fueran otra vez peruanos, todos. Nunca me han emocionado tanto las mujeres que siguieron las campañas, ¿no? Las campañas de la Breña, las campañas, usted, la historiadora, sabe mejor que yo, ¿no? A Cáceres, ¿no? Esas mujeres que defendieron a este país. Ponerles un nombre me parece difícil. Yo siempre he tenido una gran admiración por Miguel Grau. Me parece que es un hombre que encarna los valores más profundos y siempre he tenido también una admiración y una convicción por un hombre de la resistencia como Tupac Amaru. ¿Y cuál es el intelectual que ha tenido mayor influencia en su trayectoria profesional y política? Yo creo que eso es fácil, ¿no? En la mía, en lo personal, el hombre de mi tiempo ha sido Mario Vargas Llosa. Entonces, hablando de Vargas Llosa, usted estuvo entre las pocas personas que la acompañaron a Estocolmo a la entrega del premio Nobel. ¿Cómo ha vivido ese momento tan especial? ¿Podría referirnos a alguna anécdota? Bueno, en un pánico absoluto, ¿no? Porque cuando él empezó su discurso, ¿no? Yo me di cuenta muy pronto que iba a ser un discurso muy... Yo he escuchado muchos discursos de él, por supuesto, pero cuando empezó diciendo una frase que a mí me conmovió, porque nunca se la había escuchado decir, ¿no? Dijo, ¿cómo quisiera que mi mamá estuviera acá? No sé si ustedes recuerdan su discurso, pero una de las primeras cosas que en ese instante yo supe que algo iba a pasar, ¿no? Porque nunca había escuchado a Mario decir una cosa así. Y bueno, luego siguió, empezó a agradeció al Perú, agradeció a Arequipa, agradeció a España, agradeció, ¿no? El Perú soy yo, ¿no? Yo soy el Perú, ¿no? Entonces fue así todo, y cuando le tocó agradecer a su esposa, simplemente se quebró, ¿no es cierto? Lo recordarán ustedes. Y entonces, claro, en ese instante yo volteé a mirar a la persona que estaba a mi lado, ¿no? Una señora que lloraba profusamente. A mi derecha estaba el ministro de Cultura, entonces Juan Ocio, que lloraba casi igual que el señor. Atrás estaba Raúl Vargas, ¿no? El periodista afamado, su primo que se sonaba, que lloraba igual, ¿no? Entonces me hice un poquito hacia adelante y estaba llorando Patricia, lloraban sus hijos, y los suecos, que estaban todos siguiendo el discurso de unas hojas de castellano, porque estaban todos tan blancos como el papel que tenían al frente, ¿no? Y en ese instante yo entré en un pánico absoluto, porque lo miraba y pensaba, no va a poder seguir, no, entonces empecé a mirar dónde había agua para llevarle agua, pues decía, esto es una cosa espantosa, se va a poner a sollozar, o sea, yo pensé que él se iba a poner a sollozar, y pensé, nadie lo va a poder ayudar porque todo está llorando. Entonces, bueno, cuando le conté a Mario eso, después le dije, algún día a solas voy a llorar. En el PowerPoint usted ha dicho que en su nombramiento como primera ministra, la mayor parte de los ministros no habían tenido nunca como jefe a una mujer. ¿Ello le ha causado alguna dificultad? No, a ellos creo que sí. No, vamos a ver cómo les va en la Cancillería ahora con la canciller. Pero, digamos, a ver, ellos no sabían cómo hablarme, ¿no? O sea, y entonces yo en algún momento recuerdo en la primera sesión de gabinete, uno de los ministros hizo un comentario sobre las hostes de una aerolínea de bandera del Perú y no sé qué, no sé cuándo. Entonces yo salté sobre el micrófono y le dije, señor ministro, mientras yo sea presidenta de este Consejo de Ministros, usted se abstendrá de comentarios sexistas. Se hizo un silencio profundo, ¿no? Donde el presidente que está ahí sentado creo que no sabía qué hacer y el canciller me quedó mirando, Alan Wagner, ¿no?
Y por supuesto saltó Javier Silva Ruete y dijo, yo respaldo a la primera ministra. Caballero Javier. Entonces, claro, todos sigan. Entonces, luego del Consejo de Ministros vino una comitiva, ¿no? De la ministra Beatriz, has estado muy pura. ¿Qué te parece? Me decía, no, tiene que ser un trato profesional, no puede ser ese tipo de bromas, ¿no? Entonces, pero es que no hemos estado conversando, no sabemos cómo hablarte. Entonces yo lo quedé mirando. Entonces uno de ellos dijo, bueno, yo con mi mamá nunca hago esa broma. Perfecto. Le dije, trátame como tratas a tu mamá. Y ahí se va todo el problema. Todos los hombres saben cómo hablarle a las mujeres con respeto, ¿no es cierto? Como le hablan a sus madres. Se acabó. Entonces, le pueden contar a ella de mi parte. Aunque los diplomáticos son capaces. ¿Le parece que la mujer tiene el lugar que se merece en la política? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ha tenido todos los puestos menos uno, ¿no? Todavía. Y es como que ya se acerca, ¿no? Ya se siente pasos, ¿no? Miren, yo creo que es más difícil para la mujer en el Perú el sector privado que el sector público. Hace muchos años que en el Perú hay directoras generales, viceministras, ministras ahora prácticamente en todas las carteras, Economía, Cancillería, Premierazo, dos, José Fernández y yo, prácticamente en los ministerios de producción, casi en todo, en defensa faltaría, pero sí creo que en el sector privado es más difícil, ¿no? Pregunten cuántas gerentes generales hay en los bancos, cuántas mujeres hay en los directorios, y encontrarán, creo, muchas menos mujeres que las que encuentran en el sector público. O sea, el techo de cristal todavía está presente en el sector privado. Una pregunta finalmente muy lógica después de su intervención. Quizás es algo indiscreto. ¿Cuál sería su rol en la vida política en los próximos años, teniendo en cuenta que ha desempeñado casi 2 Oscaros? Esa es una pregunta. Eso depende de ustedes. No te lo ex primer ministra que tiene un sentido del humor, ¿no? Muy importante. También tengo el placer de anunciarles a nuestro próximo conferencista, el martes 18 de junio, al reconocido periodista Gustavo Gorriti, con la conferencia Periodismo de Investigación y Libertad de Expresión. Doctora Beatriz Merino, en nombre de la Alianza Francesa de Lima y del público presente, le reitero mi más sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y la felicito por esta conferencia tan interesante. Pido a todos un gran aplauso para la doctora.